La República Popular China ha pasado de ser un rival económico para entrañar un riesgo de seguridad nacional. Hola, bienvenidos a La Amenaza China, un podcast del Dr. Rafael Marrero, autor del bestseller de Amazon América 2.0, sobre la peligrosa dependencia de los Estados Unidos de la China comunista. La Amenaza China. El sector empresarial privado, y no el estatal, es el verdadero impulsor del crecimiento económico de la República Popular China. En este episodio, conozca detalles sobre el proceso de reforma económica de la nación asiática, el rol de las empresas privadas chinas, la función del sector privado chino en la seguridad nacional, el concepto engañoso tras el llamado capitalismo de Estado de la República Popular China y la intervención del Partido Comunista Chino en la economía del gigante asiático. Soy su anfitrión, el Dr. Rafael Marrero. Bienvenidos a esta emisión sin censura de La Amenaza China, un podcast en temas de actualidad, geopolítica, geoestrategia y economía, sin pelos en la lengua, que defiende la libertad, combate los fake news con datos precisos y contundentes. Este contenido es 100% americano, 100% anticomunista y 100% antiglobalista. Cada miércoles, Dios primero, a las 8 p.m. hora del este, estrenaremos un nuevo capítulo desde Miami, la capital del exilio. Suscríbase a nuestro canal de Spotify y Apple Podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. Síganos y lea nuestros escritos semanales en Diario Las Américas. La Amenaza China Podcast comienza ahora. ¿Sabía usted que el capitalismo de Estado en China no es lo que pintan? El capitalismo de Estado en China no es lo que pintan. No más golpes de pecho, por más que China quiera seguir diciendo que el capitalismo de Estado es el responsable de su creciente y altamente diversificada economía. Lo cierto es que ha sido el sector privado el verdadero motor de su avance económico. En el 2019, un reporte del Foro Económico Mundial señaló que el sector privado de China actúa como el principal impulsor de su crecimiento económico. Además, las empresas estatales están sobreapalancadas, abusan de su acceso preferencial a los préstamos y cabildean a favor de leyes contrarias a las firmas privadas. También hay una gestión ineficiente de las compañías públicas por la alta tasa de rotación de sus ejecutivos. Mientras esto sucede, el sector privado sigue convirtiéndose en el principal motor de desarrollo económico, por más que muchos le concedan el mérito al Estado y a sus instituciones motrices. El proceso de reforma económica de China. Según un informe presentado por University of California Press, durante mucho tiempo, China fue presentada como un paradigma de capitalismo de Estado, concepto destinado a explicar las economías mixtas en las que el Estado conserva un papel dominante en medio de la presencia de mercados y empresas privadas. Sin embargo, cambios en su modelo de desarrollo lo hacen menos comparables a los sistemas capitalistas de Estado tradicionales, ya que las herramientas de intervención estatal y su lógica subyacente son diferentes. O sea, el proceso de reforma económica de China ha sido, además de multifacético, bastante cuestionado y muy peculiar.
A fines de la década del 90, el Partido Comunista Chino, PCC, comenzó a privatizar y reducir significativamente el tamaño del sector estatal. A mediados de los años 2000, el capitalismo de Estado chino emergió y cuando Xi asumió el poder, en el 2013, la economía de mercado comenzó a desempeñar un papel decisivo. El rol de las empresas privadas chinas. Los autores del reporte de la Universidad de California dijeron que la rama privada ha superado las contribuciones del sector estatal. Para que se tenga una idea de hasta qué punto esto es así, conviene recordar la fórmula que se ha usado para describir el valor económico de esta rama, es decir, 60, 70, 80, 90, lo cual significa que las empresas privadas chinas aportan el 60% del Producto Interno Bruto, generan el 70% de la innovación, el 80% del empleo urbano y el 90% de los nuevos puestos de trabajo. Bajo esa misma fórmula, el propio informe puntualizó que la riqueza privada también es responsable del 70% de la inversión y del 90% de las exportaciones. Ahora tomamos una pausa y dentro de 30 segundos continuamos hablando sobre la función del sector privado chino en la seguridad nacional. La amenaza china, espacio de reflexión sobre el accionar de los chinos comunistas en contra de los Estados Unidos. Infórmate con nosotros, suscríbete al podcast y únete al debate. Es hora de acabar con la dependencia china y priorizar nuestra seguridad nacional. La función del sector privado chino en la seguridad nacional. Mientras las compañías privadas chinas impulsan el desarrollo del país, muchas corporaciones estatales continúan acumulando pérdidas y sufren caídas en la productividad. De ahí que el sector privado sea clave para los objetivos de seguridad nacional del Estado, aparte de los económicos, claro está. A fin de vigilar a sus ciudadanos, el gobierno chino sabe que depende de las herramientas de vigilancia que pueden ofrecerle las empresas tecnológicas. Y ya se sabe que las firmas privadas son las que dominan ese espectro, desde el hardware en sí hasta las innovaciones tecnológicas y de infraestructura de la información. En este sentido, el reporte de la Universidad de California recordó que los fabricantes de videovigilancia más grandes de China, Hikvision y Dahua, fueron fundados por empresarios privados. Asimismo, destacó que el sistema de crédito social, implementado desde el 2014 para registrar las actividades sociales y económicas de la población, ha sido posible gracias al trabajo de firmas privadas. El concepto engañoso del capitalismo de Estado chino. Un artículo de la revista Forbes que aborda el tema del capitalismo de Estado chino definió este término como absurdo y engañoso. Para empezar, apuntó, el capitalismo se basa en los principios del libre mercado y la empresa privada, por tanto, es incompatible con una economía estatal. Paralelamente, el artículo citó a Zhang Weiying, economista chino y autor del libro La lógica del mercado. Según ese experto, en su país ha cobrado vigor la llamada Escuela Modelo de China, interpretación peligrosa del triunfo económico, que sostiene que el éxito de los chinos es resultado de un sistema único que le permitió conseguir en pocas décadas lo que Occidente tardó 200 años en lograr. Obviamente, tal interpretación es completamente errónea y así lo afirmó el propio Zhang Weiying. La intervención del Partido Comunista Chino en la economía. La discusión sobre el sistema económico preponderante en China es muy polémica. Es que mientras Beijing permite el auge de firmas privadas, también las usa para misiones estatales
y las vigila como se le antoja. Por otro lado, aunque el número de firmas privadas chinas se cuatriplicó en la última década, pasando de 11 millones a casi 45, lo cierto es que eso no basta para hablar de capitalismo. Un reporte de The Wall Street Journal señaló que China está lejos de tener una economía capitalista, ya que su capitalismo de Estado es un sistema en el que el propósito de las empresas es cumplir con los objetivos del Partido Comunista Chino. Tanto es así que los funcionarios del partido forman parte de las empresas para asegurarse de que cumplan con la ley, e incluso a las firmas extranjeras que operan en China junto a empresas locales se les exige contar con un comité del Partido Comunista Chino. En suma, que aunque China alardee sobre su capitalismo de Estado, lo cierto es que allí no hay un capitalismo per se, ni un Estado protagonista del avance económico. Más bien hay una superioridad del sector privado, que es el que crece e impulsa, y una intromisión del sector estatal, que es el que vigila y manda. Allá que sigan creyendo en el milagro chino, nosotros sí que estamos claros. Dios bendiga América. En nuestro próximo episodio, conozca cómo Estados Unidos está invirtiendo en firmas de inteligencia artificial chinas. No se lo pierda. Hasta aquí este episodio de La Amenaza China, un podcast destinado a despertar la conciencia nacional sobre las peligrosas acciones de los chinos en contra de los Estados Unidos. Suscríbete ahora mismo y sé parte del movimiento América 2.0 por una América más fuerte y libre de la China comunista. Hasta la próxima. La Amenaza China.